Yo pensaba en la canción que acabamos de cantar, ¿no? Dice, mi castigo recibió y su herencia me entregó, Jesucristo basta. Y alguien quizá pueda pensar, bueno, listo, está todo hecho, no hay nada más que hacer. Bueno, si usted nos visita en esta noche, todas las reuniones, por la gracia de Dios, tenemos gente nueva. Tiene que saber, no, que falta algo, falta hacer lo propio. Estas cosas que cantábamos en todas las canciones, la realidad que trajo Dios a nuestra vida, fueron posibles porque estuvo en la voluntad de Dios pagar el precio en la persona de su Hijo, enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz para que podamos ser salvos. Pero requerido de nosotros tener fe para creerlo y quererlo. ¿De qué manera llega la salvación? Creyendo que el Señor vino a buscarnos y pagó el precio por nosotros y pidiéndole a Dios que nos salve. No hay otra manera. Si no, Dios no va a forzar a nadie. Está el error común de pensar que el Señor Jesucristo pagó por todos. Sí, pagó por todos, pero la salvación es efectiva en el que se lo pide a Dios. Por eso, si no es su experiencia en esta noche, lo aliento a que ore a Dios, pídale perdón por haber vivido lejos de Él y decirle, Señor, creo que enviaste a tu Hijo a morir por mí. Quiero que sea mi Señor y Salvador. Y Dios hace un milagro. Y hace posible todas estas cosas que cantábamos esta noche, que por la gracia de Dios son una realidad en nuestra vida. Pero hay una parte que no tiene reemplazo y es nuestra decisión. Es una instancia que Dios no quebranta, que no va a forzar. Así que el Señor lo bendiga para que en esta noche pueda llevarse la comunión, el tiempo de canciones, pero sobre todas las cosas, un encuentro con el Salvador, que es por la fe en Jesucristo, no hay otra manera. Bueno, entonces seguimos con el libro de los jueces. Nos toca hoy terminar el capítulo 11, es un relato bastante largo, que nos habla del tiempo donde Jefté juzgó a Israel. Y ya va terminando, después quedan solamente 7 versículos que le toca al hermano que viene. Y es un relato que arranca en el capítulo 10, que nos habló Andrés. Y es muy importante mencionar algunas cosas de esto que hablamos los últimos dos viernes, para poder entender, dimensionar, entender lo que hablan estos últimos 10 versículos del capítulo. Era un tiempo difícil de Israel, donde había un tiempo de decadencia espiritual, donde que siempre trae desgracias a la vida, ¿no? Los tiempos de decadencia espiritual son tiempos de desgracia en la vida, en la personal y en el pueblo de Dios. Y donde eran invadidos por otros pueblos guerreros, pueblos complicados, crueles, que los invadían. Y llegó un momento donde después nos contaba Nacho el viernes pasado, donde había que enfrentarlos. Y había que buscar un líder. Un caudillo que empiece la batalla. Y hermanos, esto es una tarea difícil. Muchas veces los hombres queremos algún lugar de reconocimiento, queremos mandar, pero no muchas veces consideramos lo que esto implica. El lugar que hacía falta cubrir en ese momento es un lugar que requiere un alto grado de responsabilidad, que requiere un compromiso, que tiene un precio a pagar, que requiere sacrificio en lo personal, renunciar a cosas. Es un lugar donde lo que se encuentra es una cruz y no un trono. El lugar de liderazgo, lo que estos hombres estaban buscando, lo que ofrece a los que están dispuestos a ocuparlo es una cruz, no es un trono. Y esta gente lo sabía. Por eso cuando llegó el momento de buscar a alguien, muchos miraron para otro lado, miraron hacia Jefté. ¿Quién era Jefté? Alguien que ellos mismos habían echado. ¿Por qué? Porque él era hijo ilegítimo de su padre y sus hermanos no querían que hereden con él. Entonces lo despojaron. Lo despojaron de lo que era suyo. Y Jefté, a pesar de que ellos lo habían echado, ellos sabían que Jefté era un hombre notable. Alguien que demostró que las circunstancias que le tocan vivir al hombre son condicionantes, pero no son determinantes. Él estaba en una situación difícil, hijo de una ramera, de una prostituta. Era despreciado él, era despreciada la mamá. Ahora, qué notable que el causante de todas estas cosas era el padre de Jefté, que se había acostado con la ramera. Sin embargo, el despreciado era él. Y esta no es una circunstancia favorable. Como tantas circunstancias que nos tocan vivir a los hombres, complicadas. A veces son hogares que no son cristianos, a veces un esposo o una esposa que no es cristiana, y sin duda sería mejor que la situación no fuese así. Pero no son determinantes. Lo determinante es nuestra relación con Dios. Y esto queda claro en la vida de Jefté.
Una situación complicada, que es condicionante, pero que no es determinante. Alguien que supo enfrentar el rechazo que a nadie le gusta. Y ante este rechazo, ¿qué es lo que él hizo? Él se dio su lugar. Se dio su lugar. Y aún viviendo en el norte de Amón, porque se tuvo que ir de su tierra, aún viviendo en el norte de Amón, a causa de una situación que él no eligió, que él no causó, pero que le tocaba vivir. Aún viviendo en ese lugar, seguía siendo un hombre confiable. Con el corazón puesto en el pueblo de Dios. Hermanos, cuando la cosa se complicó y había que ver quién ponía la cara, quién tenía que empezar la batalla, Jefté, a pesar de la situación que estaba viviendo, no lo dudó. Dudó de la gente que lo llamaba, de hecho hizo un compromiso público delante de Dios porque era gente que no era confiable. Pero podemos ver en Jefté que era un gran hombre, porque tenía sojuzgado, tenía dominado el mayor enemigo que los hombres tenemos, que es el ego. Jefté podría haber dicho, ahora me vienen a buscar, se complicó, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Jefté tenía, evidentemente, dominado el mayor enemigo que tenemos los hombres y que es nuestro ego. Nuestro ego. Yo recordaba un pasaje en Eclesiastés, capítulo 10, a partir del verso 4, que dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Un comentarista dice que el espíritu del príncipe ya sea por ira o por blandura, por falta de rigor, o sea, no siempre por enojo. Y el comentarista dice, no dejes tu lugar, no te retires en espíritu de oposición en una situación como esta. Hay mal que es visto debajo del sol a manera de error, a causa significa, ¿no? A causa de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos en sabiduría, habla porque lo contrasta con la necedad, entonces se entiende que es ricos en sabiduría. Y los ricos están sentados en el lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Y yo le dije varias veces, se culpa si alguno lo escuchó. El siervo, aunque esté a caballo, sigue siendo siervo. Y el príncipe sigue siendo príncipe. Porque la calidad de príncipe no lo da la relación con el caballo, sino la relación con el rey. Y verso 8 dice, ¿qué resultado trae esto? El que hiciere hoyo caerá en él, y el que portillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Si no tenemos la herramienta adecuada, es más complicado trabajar. Y termina el versículo diciendo, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y el doctor Riley dice, la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Éxito en las cosas de Dios, de eso estamos hablando. Y Jefté era un hombre así. Era un hombre que, a pesar de la situación, no dejó su lugar, no se apartó con ánimo contencioso. Seguía siendo alguien confiable y cuando la cosa se complicó, estaba disponible. A veces, hermanos, tenemos el síndrome de, si no es como yo quiero, me voy, o me pongo de punta, boicoteo. No, eso no es espiritual, eso es de la carne. Dice Romanos 13:2 que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Hermanos, este era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Donde el cielo gobierna, como dijo Nabucodonosor, que era pagano. Qué vergüenza, ¿no? Que un pagano reconozca estas cosas, a veces a los que formamos parte del pueblo de Dios nos cuesta reconocer tanto. Donde el cielo gobierna. Ese pueblo de Dios no es un 15 que lo armamos como queremos. Yo no tengo hijas, gracias a Dios, no me toca armar 15, pero son bastante complicados. Y hay entrevistas del lugar donde se hace el 15, donde uno elige, me gusta esta comida, esta no, aquello sacalo, el centro de mesa es así, el mantel de color, dura tanto, estos son los tiempos, elige todo. Bueno, no, el pueblo de Dios no es así. El cielo gobierna, no es a la carta. No podemos elegir. Y alguno puede pensar que Jefté está perdiendo el tiempo. Dice, pero ¿cómo? Se fue allá al norte de Amón. No estaba perdiendo el tiempo, hermanos. Por lo que vemos en el relato bíblico, Jefté, porque Dios lo había permitido, por otro lado, estaba formando su carácter. No estaba perdiendo el tiempo. Como Moisés, el tiempo que estuvo allí tantos años. Estaba formando su carácter, algo que Dios valora muchísimo, que Dios necesita. No necesita otra cosa, no necesita capacidades, porque no las tenemos. Dios necesita un carácter, y el carácter se forma ejercitándolo igual que la paciencia. Ninguno puede decir, yo tengo carácter o tengo paciencia porque leí 5 libros.
hay que ejercitarla, la paciencia y el carácter lo mismo en circunstancias como estas. Y son fundamentales para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Jefté, un hombre notable que además buscó la paz, que cuando hubo situaciones complicadas se defendió con la palabra de Dios y que hizo algo notable, que nos mencionaba Nacho el otro día. Dice el verso 3, que después que lo echaron, se juntó con hombres ociosos. Si no estudiamos mucho la palabra de Dios, podemos entender que se metió con vagos, con gente, con pendencieros. No significa para nada. Nacho nos decía que la palabra esa tiene más que ver con desesperados, con necesitados, con gente rechazada por la sociedad, con gente infortunada, que a veces lo llevaba a hacer algunas cosas como saquear y demás, o robar a alguien por la desesperación. Pero eran más que nada gente desesperada. No es no lo está descalificando la palabra de Dios a esta gente. Y yo cuando me acordaba esto digo, ¿a quién le suena esto? A mí me hace acordar al varón conforme al corazón de Dios, a David, que hizo algo similar y juntó 400 personas de este tipo, gente desesperada, endeudados, que no tenían dónde ir, que no habían elegido esa situación, pero que les tocaba pasarla. El varón conforme al corazón de Dios, ¿qué hizo? Juntó 400 problemas en un monoambiente. Se lo llevó a la cueva de Adulam, un lugar donde estaban todos juntos. ¿A usted se le ocurre? A mí no se me ocurriría nunca en la vida. Gente complicada. Por eso era el varón, entre otras cosas, ¿no? Por eso era el varón conforme al corazón de Dios. No dudó en meter 400 personas, 400 problemas en un monoambiente. ¡Qué corazón! Es más cómodo no hacerlo, ¿sabes? Más cómodo vivir solo. Que se arreglen, tienen su problema. Pero eso es de la carne. Lo espiritual es lo otro. Y Dios bendice al hombre que así lo hace. A Dios le agrada. Dios bendice al hombre que así lo hace. Estas son cosas que llevaron a Jefté a estar en Hebreos 11 en la lista de los héroes de la fe. Me dice, ¿por qué está ahí? Por este corazón. Por estas cosas que hizo. Por estas cosas que vivió y que fue aprobado. Porque evidentemente Dios valora mucho estas cosas. Pero, se podría decir, pero, el relato no termina ahí. Y nos toca a nosotros a partir del verso 11, del capítulo 11, verso 30, continúa con el relato que dice así. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. Lo voy a matar y lo voy a prender fuego. Eso es un sacrificio. Lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor! Qué notable, ¿no? O sea, él había hecho la promesa, la culpa era de la hija. Dice, por culpa tuya paso esta situación. Porque he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras, que no iba a tener hijos, eso se refiere, no es que lamentaba otra cosa, sino que no iba a tener descendencia. Entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar, a llorar, a la hija de Jefté Galadita,
4 días en el año. Qué notable, ¿no? Un hombre como Jefté, que hizo algo. ¿Cuál fue el problema? Que hizo algo, que fue idea suya. Que no fue algo que Dios le dijo. No fue algo que Dios le pidió. Es más, contradecía lo que Dios decía. Porque Dios no aprobaba y condenaba los sacrificios humanos. Y a él le pareció buena idea hacer algo que se le ocurrió a él. Y dice, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, es que evidentemente esto que era una costumbre cananea, los sacrificios humanos eran una costumbre cananea, el lugar donde él vivía. Esta costumbre cananea empezó a formar parte de su pensamiento, se empezó a familiarizar con esta costumbre. Y sin darse cuenta, empezó a parecerle aceptable. Algo que contradecía la palabra de Dios. Empezó a formar parte de su pensamiento. Y él sin darse cuenta. Empezó a pensar que era algo aceptable. Qué bárbaro, ¿no? Un hombre que se había defendido en situaciones muy complicadas, como cuando fue a negociar con la palabra de Dios, ahora contradecía la palabra de Dios. Yo creo que varias veces les conté, yo de joven era mochilero. Hacía trekking, mejor dicho, andaba caminando por lugares desiertos. Y ahí hay unas cartas del Instituto Geográfico Militar muy exactas que hacen falta para saber dónde hay cursos de agua, qué camino agarrar, porque uno va caminando a un lugar donde no hay agua y se termina muriendo, así nomás, porque va caminando, no hay transporte, son lugares desérticos. ¿Y qué es fundamental? Las cartas y la brújula. Y ante cada cruce o cada camino hay que parar, sacar las cartas, sacar la brújula y ponerla arriba, como marca el norte, y ver para dónde vamos. Ah, aquel camino es este, es aquel. ¿Por qué? Porque la vida va en ello. Porque no se puede decir, se me ocurre que para allá está bien, vamos. No hay agua y se muere. Es así nomás. Es complicadísimo. Hay que consultar todo el tiempo, hay que examinar. Y hermano, la brújula que tenemos nosotros es la Biblia. La que tenemos nosotros es la Biblia. Si nosotros nos olvidamos de esto, confiando en cosas buenas como la que tenía Jefté, porque volvemos a decir, era un gigante, era un hombre de Dios. Tenía cosas muy buenas, que Dios valora muchísimo. Pero si nosotros confiamos en cosas buenas como la que tenía Jefté, vamos a caer en desgracia como cayó Jefté. Jefté vivió la peor situación que un hombre puede vivir, la pérdida de un hijo. Y fue causada por él mismo. Qué terrible. Terrible. Pasar esta situación causada por él mismo. Hermanos, dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva, todo don perfecto, lo que tenemos de bueno es porque Dios lo dio. Lo que tenemos para aportar nosotros es lo malo, es el enojo, es la impaciencia, no es nada bueno. Si hay algo bueno es porque Dios lo puso, porque es de Dios. Y hermanos, si es de Dios, no contradice su palabra. Por más buenas intenciones que tengamos, si es de Dios, aunque el plan humanamente parezca buenísimo, no va a contradecir nunca su palabra. Y esto no tiene excepciones. Fin del asunto. Esto no tiene excepciones. A veces se defiende diciendo, bueno, son textos controversiales. Controversiales es lo que pasó con los dinosaurios, no los textos donde Dios dice esto se hace, esto no se hace. Cuando la voluntad de Dios es clara y es explícita, no se puede contradecir. Y Dios ha dicho, no hay sacrificios humanos. Y él dijo, pero estaría bueno. Así me aseguro el triunfo. Hermanos, no tenemos que olvidarnos de esto, porque hermanos, si nos olvidamos de esto, desbarrancamos, como este gigante que era Jefté. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más yo, que soy menos que nada? Ahora, yo pensaba, qué situación insólita, ¿no? Porque no es que llegó a esta situación apremiado por alguna circunstancia, estaba en apuros y se le ocurrió. Solo. Es como el que se pega un tiro en el pie. Nadie se pega un tiro en el pie voluntariamente. Es que por descuido, sin motivos que lo incitase, por algún descuido, descartando por completo la mala voluntad. Ocurre esto que le ocurrió a él. Si dejamos de tener a la Biblia como referente principal, como nuestra brújula, como para saber para dónde ir, hermano, estamos pegando un tiro en el pie, solos. Y puede ser el principio de las desgracias como le pasó a este hombre de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque a veces ocurre que no nos damos cuenta.
y las costumbres cananeas empiezan a formar parte del pensamiento. Y esto termina pareciendo aceptable en algún momento. ¿Y cuáles son las costumbres cananeas de hoy? Bueno, la rebeldía contra toda autoridad. El yo como referente principal, lo que a mí me importa, lo que yo necesito, lo que a mí me hace bien, el hedonismo, buscar la felicidad por la felicidad misma, por el bienestar, el egoísmo. La ausencia de Dios en las decisiones. Estas son las ideas, las costumbres cananeas de hoy en día, porque hoy estamos en otro lado, no estamos allí en Canaán en aquel tiempo. Por eso tenemos que tener cuidado que estas ideas no vayan colonizando el corazón. Porque estas ideas de a poquito, uno no se da cuenta, van colonizando la mente, van colonizando el corazón. Van tomando un lugar que está vacío, porque no está lleno de la palabra de Dios. Y si ese lugar queda vacío, puede ser llenado por cualquier cosa. Y es un peligro porque pueden ser estas cosas. Y estas son las consecuencias que traen. Y está la posibilidad que un día, sin darnos cuenta, estas cosas ya no nos parezcan tan desubicadas y tan locas. Hermanos, ocurre como cuando hay goteras en la casa. No es lo mismo que venga una inundación, un río se lleve todos los muebles flotando, es terrible, a veces lo vemos y corre el frío por la espalda, la gente que pierde la casa y todas las cosas. Pero a veces no, sin llegar a tanto, hay goteras. Y si el río pasó así, no, pero las cosas están mojadas igual. Son cositas que de a poquito van entrando. Y si no tenemos la mente, el corazón llenos de la palabra de Dios, pueden encontrar lugar. Y un día pueden parecernos bastante aceptables como le pareció a Jefté. Y la realidad es que como al que más se le dio, más se le demanda, Jefté sufrió un golpe de nocaut. Le ocurrió de repente un baño de realidad, que es lo que nos encontramos los hombres cuando nos alejamos de Dios. No importa la edad que tengamos, los años en el servicio, lo que Dios haya puesto de bueno en nuestra vida. Si nosotros nos olvidamos de estas cosas, no sé si hoy, no sé si mañana, porque Dios es inmensamente misericordioso y paciente. Yo soy testigo en mi propia vida, no hace falta que me lo cuente nadie. Pero un día puede llegar esto, un golpe de knockout. Dice, ¿y dónde empezó esto? Empezó por tener un vacío que tiene que estar ocupado por la palabra de Dios. Y de a poco van siendo llenadas por estas ideas, por estas cosas que traen desgracias a la vida personal y de la iglesia. Y hermanos, tenemos que saber que esto le pasó a gigantes, como Jefté, como Pedro. Lo escuchábamos el domingo, nos contaba Guillermo, cuando el Señor, antes de ir a la cruz, junta a sus discípulos y le dice, bueno, le voy a lavar los pies. Y él dice, no, a mí no, de ninguna manera. Y ahí el Señor le explica, mira, si vos no te lavas los pies, no podés tener parte. No, bañame todo. No, pará, te digo los pies, no, después bañame todo. No, puede ser que siempre tengas una idea mejor que la mía, faltaba que le diga el Señor. Por favor, callate la boca y hace caso. Séntate, te lavo los pies, seguimos. Y era un gigante, Pedro, un gigante, que en un momento el Señor le tuvo que decir, apartate de mí, Satanás, porque estaba obstruyendo, se estaba oponiendo al momento más importante en la historia de la humanidad, que era el Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados. Y un gigante, como fue Pedro, del cual no somos dignos de desatar las sandalias, el Señor lo tuvo que recriminar de esta manera. ¿De dónde nació esto? De esto, no me lave. Bueno, lávame todo. No, yo tengo una idea mejor, vamos a hacer así. Por eso, hermanos, tenemos que saber que nadie es demasiado fuerte, nadie es demasiado sabio, nadie es demasiado experimentado como para no necesitar a Dios y no necesitar la palabra de Dios. Nos tiene que servir los ejemplos de estos gigantes. ¿Qué nos esperan a nosotros? ¿Qué me espera a mí? ¿No? Que soy menos que nada. Otras cosas notables que vemos en la vida de Jefté. ¿Quién hizo el voto? Después de recibir el Espíritu. El verso 29, que no lo leímos, o anterior, no me acuerdo. Sí, el 29, de anterior. Dice que recibió el Espíritu de Jehová. Y él después hizo el voto. De acá podemos ver dos cosas. Primero, que no hacía falta el esfuerzo. No es que dijo, hago esto para recibir el Espíritu. O sea, Dios lo dio por su misericordia, porque quiso hacerlo y estuvo con él. Y esto
como decíamos antes, fue idea suya. Pero también vemos que no solo teniendo estas cualidades maravillosas que él tenía, sino aparte, teniendo el Espíritu de Dios en ese momento acompañándolo, se puede caer igual. Se puede caer igual. Es un descuido de un segundo, como decíamos el tiro en el pie. Es un descuido. Es un descuido en un segundo, como ocurre cuando uno maneja con el celular. No importa lo bien que maneje, uno puede tener 50 años, puede ser piloto profesional de Fórmula 1, pero en un segundo mira el celular y choca. En la vida espiritual pasa lo mismo. No importa los años de servicio, no importa lo que Dios hizo con nosotros por su gracia únicamente. Es un segundo de descuido. Es olvidarse, mirar el celular, y viene el problema. Otra cosa notable, la hija. Un ejemplo. Yo lo decía mientras leía, ¿no? Qué bárbaro que le dice, por tu causa, siendo que él abrió la boca, ¿no? ¿Quién te mandó? Le echa la culpa a la hija. Pero un ejemplo, cuando el padre le cuenta lo que pasó, la respuesta de ella. Dice, bueno, prometiste a Dios esto, Dios te dio triunfo, bueno, tenés que hacerlo. Una evidencia de todas las cosas buenas que dijimos de Jefté. Lo que dijo la hija. Porque hermanos, no lo dice la Biblia, lo dice una canción secular, ¿no? Pero a menudo los hijos se nos parecen, ¿no? Y la hija de Jefté da testimonio de todas estas cosas buenas que dijimos de Jefté. Que una situación tan complicada tomó esta actitud. Y otra cosa notable es que Dios, a pesar que le había hecho esto, había prometido algo que desagradaba y contradecía la palabra de Dios, Dios le dio la victoria igual. Hermanos, porque el ministerio no siempre refleja la realidad de la vida del ministro. El ministerio es de Dios, no es nuestro. Y a veces nos confundimos, porque Dios nos bendice, nos permite hacer algo por su gracia y para su gloria. Y podemos pensar, bueno, entonces está bien. No, el ministerio es de Dios. Y no siempre refleja la realidad de la vida del ministro. Así que, hermanos, algunas conclusiones muy sencillas para terminar, porque el texto es muy claro. Es muy claro. Tenemos que depender todo el tiempo. Depender todo el tiempo. Yo les contaba lo que hacía yo de mochilero. Bueno, cuando el mochilero más experiencia tiene, más consulta la brújula. No empieza a decir, no, ya la tengo clara. ¿Sabe qué? Siento el viento en la nuca, así que vamos para allá. Que cuando más experiencia tiene, más depende de la brújula. Porque cada vez es más consciente del peligro que corre. A mí me pasó viviendo de mochilero cosas que no hubiese imaginado nunca. Peligros en los que estuve por errores y por demás cosas. Y eso lleva a tener más cuidado. Cuando más experiencia tiene, cuando más años tenemos en los caminos de Dios, tenemos que tener más cuidado. Y tenemos que buscar más la guía de Dios. Porque siempre está este riesgo de decir, no, yo la tengo más o menos clara. Yo más o menos sé por dónde es. Tenemos que saber que si soltamos la soga, la humana debilidad, nuestra carne, aparece. Siempre. El plan de Dios es el de Juan. Que yo mengue para que él crezca. Si nosotros soltamos la soga, nos largamos un poquito, la carne aparece siempre. Nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Lo salvado es nuestra alma, el cuerpo no, el cuerpo tira todo el tiempo. Y todo el tiempo hay que tenerlo cortito. Porque si soltamos la soga, aparece siempre y hace desastres, aún con hombres de la estatura de Jefté. Otra cosa, se espera que cuando más cerca estemos de Dios, menos áreas autogestionadas, áreas que manejamos solos, tengamos. Cuando más cerca de Dios estemos, hermanos, no significa que tenemos más independencia, sino todo lo contrario. Menos áreas autogestionadas, menos áreas que manejemos solo tenemos que tener. ¿Por qué? Porque somos más responsables. Si estamos cerca de Dios, somos más responsables. Yo siempre pienso, me acuerdo de mi principio, yo me convertí de grande, de jovencito, pero ya grande, ya con edad para hacer muchos líos. Y yo siempre recuerdo, si yo hice la cuarta parte de las cosas que hacía en aquel tiempo, creo que cae un rayo del cielo, me fulmina. ¿Por qué? Porque no tenía la responsabilidad que hoy tengo, no conocía la palabra de Dios, tantas cosas que los años en la fe, por la gracia de Dios, me permitió vivir. Y cuando más cerca de Dios estamos, más responsabilidad tenemos. Y por último, dice Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron. Esto no es para que nos escandalicemos de estos hombres, es para que lo tengamos en cuenta para nosotros. Para nuestra enseñanza se escribieron. Hermanos, es fácil apuntar y decir qué bárbaro Pedro, qué bárbaro Jefté, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Hermanos, Dios dice, si esto lo dejé escrito, Fernando, es para que vos tengas cuidado de vos, no para otro. Hermanos, sigue después el capítulo 12, donde siguen los problemas y sigue la bendición de Dios en la vida de Jefté. Lo va a considerar otro hermano, dentro de un par de viernes, pues después viene Navidad, Año Nuevo, y después retomamos. Y sigue la bendición de Dios, porque Dios es inmensamente bueno. Porque Dios es inmensamente misericordioso. Y así puede atestiguarlo cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor nos bendiga para poder recordar estas cosas. Oramos a Dios. Padre del cielo, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, conociendo nuestra debilidad, nuestra pobreza, dejaste estas cosas escritas para que podamos ser guiados. Danos la gracia de temer siempre, Señor, tu nombre, de querer hacer tu voluntad, de tener el deseo firme de estar en comunión contigo. Señor, el Señor Jesucristo dijo, son mis amigos y hacen lo que yo les digo, y este es nuestro deseo. Que nos ayudes, Señor, a que nosotros mismos menguemos en nuestra vida para que tú puedas crecer, te puedas manifestar y podamos ser bendecidos por ti. Gracias, Padre, por estos hombres gigantes que nos dejan tantos ejemplos y tantas áreas para considerar, para que nosotros mismos no caigamos en ellas. Señor, te damos gracias por haber podido compartir este tiempo con tu palabra, por el tiempo de comunión, por las canciones. Y Señor, queremos rogarte también por el curso que están haciendo arriba los hermanos con Guillermo, para que tú les bendigas, ellos puedan proseguir en el conocimiento de Jesucristo, crecer en la fe, ser confirmados en tus caminos. Oramos muy agradecidos por este tiempo que podemos compartir, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.